Bendito sea Dios. Muy buenas, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito Dios que nos regala un tiempito para compartir con ustedes la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Hoy el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón, un mensaje que quizás a alguien o a muchas personas le va a llegar a lo más profundo de su corazón. Pero para eso vamos a ponerlo en las manos del Señor, para que sea Él quien hable a sus corazones y no yo, que sea su voz la que escuchen y no la mía. Así es que, Espíritu Santo, gracias te damos por estar acá presente. Espíritu Santo, toma control de este pequeño tiempo. Espíritu Santo, lleva esta palabra, que sea de tu boca, que salga, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llévala a lo más profundo de los corazones de aquellas personas que la van a escuchar, que sea una palabra que germine en un corazón, que crezca y que dé fruto, que sea una palabra que le sirva a muchas personas de meditación, Espíritu Santo, y sobre todo de reflexión. Espíritu Santo, que se haga tu voluntad, que podamos hablar lo que tú quieres que hablemos y no lo que yo quiero hablar, sino lo que tú quieres hablar. Espíritu Santo, bendice a esas personas que se han conectado, las que se van a conectar, las que van a ver el mensaje en vivo, las que lo van a ver indiferido, las que lo verán hoy o lo verán mañana, las que lo ven en este país, Costa Rica, o fuera de nuestro país, Costa Rica. Espíritu Santo, lleva esta palabra. Llévala a un corazón que anhele escuchar tu voz. Espíritu Santo, gracias. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Yo no le vengo a hablar a usted en esta tarde en el nombre de Jesús, porque yo por mí no podría hablarle a usted. Si estamos hablando cosas espirituales, cosas que le pertenecen a la intimidad del Señor, no podría yo hablarlas. Si las hablo porque son del Espíritu Santo y es Él quien habla a través de mí. Yo no le quiero hablar a usted en el nombre de Jesús de que Dios le va a regalar a usted una casa, de que Dios le va a regalar a usted un carro. Yo no le vengo a hablar a usted de que Dios le va a regalar propiedades y que le va a dar mucho dinero. Yo de eso no le quiero hablar en esta noche, en esta tarde. No le quiero hablar, no le quiero hablar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy quiere hablar a su corazón, el Espíritu Santo hoy quiere ministrar su corazón. Hoy el Señor ha puesto en nuestros corazones un tema que se llama puntita de pie. Puntita de pie significa, tal vez usted se pregunta, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que va a hablar? Bueno, puntita de pie es un término que utilizan mucho hoy en día los entrenadores de fútbol. Hemos escuchado a gran cantidad de entrenadores de fútbol, no solo en Costa Rica, sino fuera de nuestro país, en España, en muchos lugares hemos escuchado a los entrenadores cómo se refieren a sus jugadores que tienen, por ejemplo, en la banca. Cuando a un entrenador le preguntan por un jugador que tiene en la banca, ¿por qué no lo tiene de titular? Normalmente el entrenador dice, es que ese jugador está puntita de pie. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué significa estar puntita de pie? Puntita de pie, entre otras cosas, significa estar preparados, significa estar listos, significa estar despiertos, significa estar a la espera. Hoy el Señor le quiere decir a usted que está ahí, que necesitamos estar puntitas de pie, estar preparados. Hoy el Señor dice en su bendita palabra, dice, velad pues no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso le decía, hoy el Señor pone en nuestro corazón esta palabra.
Creo que usted y yo vamos a concordar mucho en que, o concordar sí, en que las señales están más que claras. Todo lo que sucede hoy en día no es normal, es anormal. Entonces, hoy no sé por qué el Señor inquietaba mi corazón y era la palabra que Él me traía cuando leía la Biblia, me traía la palabra que está en Mateo 25. Y es una palabra que realmente nos confronta. Porque dice Él, velad pues no sabéis ni el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. ¿Sabe? Velar significa estar preparados, estar listos. El Señor hace una palabra que identifica esto que estamos viviendo cuando dice en Lucas 12:39. Dice, si supiese el padre de familia a qué hora habría de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, no dejaría robar su casa. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, el Señor está hablando de que, por ejemplo, si usted que es padre de familia, si usted se diera cuenta que hoy en la noche va a venir a su casa alguien a robar su casa, yo creo que sea usted o sea yo, no dormiríamos, sino que estaríamos alertas, estaríamos preparados, estaríamos listos, estaríamos despiertos y estaríamos a la espera de que llegue ese ladrón para no dejarlo robar nuestra casa. El Señor habla en su palabra que así será su venida, cuando nadie lo espere. Dice como en los días de Noé, que todos se casaban, comían y bebían y hacían fiestas. El Señor dice que así será su venida. Hoy debemos estar puntitas de pie, debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos, dice Mateo 25, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hoy el Señor hace una exhortación con esta palabra, hace una exhortación a su iglesia y le dice, y le confronta y le dice, ¿están preparados? ¿Estamos viviendo conforme Él quiere que vivamos cuando Él venga? ¿O sencillamente estamos viviendo una vida pensando que no será hoy cuando Él venga? La palabra de Dios dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una confrontación que el Señor nos hace, pero el Señor también hace acá en esta palabra, también nos confronta a no estar solamente nosotros preparados, sino aquellas personas que han entendido el mensaje del Señor, aquellas personas que han entendido la realidad de lo que estamos viviendo. El Señor nos dice que debemos estar preparados, pero también para hacer luz para aquellas personas que hoy no conocen la realidad que se está viviendo en el mundo. Hoy hay personas que viven ingenuamente y no saben cuál es la realidad de lo que se está viviendo en el mundo. No saben, no pueden percibir las señales que se están viviendo en el mundo. Por eso el Señor dice, velad pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor es bueno y maravilloso. Él siempre nos está hablando. Dice, el Señor nos insta a no solo mantener nuestros ojos abiertos, sino también a ayudar a aquellos que aún viven en la oscuridad. O sea que usted y yo tenemos una tarea. Y la tarea que usted y yo tenemos, lo que el Señor nos ha encomendado, es ir por las calles y decirle a aquellas personas que necesitan de Dios, decirle a aquellas personas que hay un Dios que es bueno, que hay un Dios que los ama sobre todas las cosas, que hay un Dios que siempre está dispuesto a perdonarlos,
que hay un Dios que dio su vida por cada uno de ellos, que ellos tienen el valor de Jesús en la cruz. Dice la palabra del Señor que el sol sale sobre buenos y sobre malos. Dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. O sea, el Señor no hace excepción de personas. Cuando una persona quiere entregar su corazón al Señor, quiere entregar su vida al Señor, el Señor siempre está dispuesto a recibirle. Esa persona no necesita un título en su pecho que diga que es X o Y cosa. Esa persona lo único que necesita es un corazón dispuesto a aceptar al Señor en su corazón. Pero hay personas que no conocen eso, porque quizás el Señor hoy ha preparado a mucha gente que no quiere salir a la calle a llevar su mensaje. Hoy hay personas que se están llenando del Señor, pero se lo guardan para ellos y no entienden que el mensaje del Señor es: id por todos los lugares, dice, y haced discípulos, dice, bautizad a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una tarea que hacer. El Señor, cuando dice, velad pues, por no sabéis el día ni la hora en que ha de venir, el Señor le está hablando a su iglesia. Hay una iglesia que hoy está dormida. Hay una iglesia que cree que con ir una vez a la misa o con ir una vez al culto, ya con eso está resuelto el asunto. Y no es así. Lo que el Señor quiere es que seamos instrumentos con nuestro testimonio, seamos instrumentos para llevar a otras personas a los pies del Señor, al arrepentimiento. Es la manera en que Dios trabaja. Dios no trabaja de que Él se baja del cielo. Él le dice a Carlitos, mire, usted tiene que arrepentirse, porque si usted no se arrepiente se va a condenar, y usted está contaminando a su familia, y su familia se va a condenar por lo que usted está haciendo, por lo que usted está viviendo. Esa no es la forma en que el Señor trabaja. El Señor trabaja por medio de sus instrumentos. ¿Quiénes son sus instrumentos? Nosotros. Esta palabra es una exhortación a su iglesia. Hay una iglesia que hoy está dormida. Hay una iglesia que hoy le gusta llenarse, pero no le gusta dar. ¿Sabe? La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, dice que Pedro y Juan, dice que van por las afueras de un templo que se llamaba La Hermosa. Dice que ahí había un cojo, un paralítico. Dice que ese hombre lo único que esperaba en aquel lugar era la limosna de las personas que entraban ahí. Dice la palabra del Señor que ese hombre siempre estaba ahí a la afuera, ahí acuquillado, esperando que alguien le diera una limosna. Pero dice que Pedro, mirándolo a los ojos, le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y le dijo: y en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre se levantó. ¿Sabe? Posiblemente a ese hombre, si Pedro le hubiese dado unas monedas, sería con lo único que se hubiera quedado ese hombre, pero hubiese seguido ahí cojo y paralítico. Sin embargo, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y le dijo: levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? El Señor nos llena a usted y a mí nos llena cuando vamos a un templo, no importa de qué denominación, pero cuando vamos a un templo a buscar su presencia, el Señor nos llena con su Espíritu. Pero no nos llena para que nos lo llevemos para la casa, nada más. No nos llena para que seamos egoístas. No, nos llena para que vamos y lo vaciamos allí afuera. Allí afuera hay muchas personas que hoy están necesitando de una palabra. Hay personas que han recibido una palabra y han salido de las calles. Hay personas que han recibido una palabra y han salido de las drogas. Hay personas que han recibido una palabra
y han salido de los vicios, han salido de la prostitución, han salido del homosexualismo, han salido de andar robando, de andar matando. Hoy hay muchas personas que han sido confrontadas por la palabra del Señor a través de un instrumento. ¿Quién es el instrumento? Usted y yo. Si usted y yo hemos sentido que el Señor nos ha llamado, pues nos ha llamado a eso, a salir a las calles, con nuestro testimonio, a salir a las calles y darle vida a lo que está muerto. Hoy el Señor nos está diciendo que somos sus instrumentos. Por eso esta palabra es una palabra fuerte. Es fuerte porque esta palabra es para la iglesia. Hoy hay personas que creen que por ir un día a la iglesia o 2 días a la iglesia, con eso está resuelto el asunto. Y eso no es así. Si hay algo que Dios tiene claro, es que cuando lo llamó a usted y me llamó a mí, nos llamó con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que nos llenemos usted y yo. Sí, está bien que nos llenemos, pero no para nosotros, sino para ser como Pedro. Pedro le dijo a aquel paralítico, aquel cojo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Usted y yo estamos llamados a salir por las calles a decirle a esas personas: levántate y anda. Por eso usted y yo necesitamos estar puntitas de pie. ¿Por qué puntitas de pie? Porque nunca sabremos cuando vamos por las calles cuándo el Señor nos va a poner una persona a la cual Él quiere levantar por medio del poder de su palabra, pero por medio de estos instrumentos que somos usted y yo. Es tiempo de velar, es tiempo de estar despiertos, es tiempo de estar alertas, es tiempo de estar preparados. ¿Sabe? El Señor también nos regala una parábola que está en Mateo 25 y nos habla de 10 vírgenes. Dice que 10 vírgenes, dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Tal vez usted y yo, no sé, de pronto y somos los insensatos. Los que sabemos que el Señor va a venir, sí, pero no hacemos nada para cuando Él venga. Pero dice que habían 5 vírgenes que eran prudentes, que estaban alertas, que estaban despiertas, que estaban preparadas para cuando el Señor viniera. Hoy nosotros representamos muchas veces a esas 5 vírgenes que eran insensatas. Porque muchas veces, así como ellas decían, no importa, después llenamos las vasijas de aceite, las lámparas de aceite, porque de por sí el Señor viene más tarde. Y dice que se echaron a dormir. Y dice que cuando el Señor vino, dice que las encontró durmiendo. Y cuando ya quisieron echarle aceite a sus lámparas, fueron donde las que eran prudentes para que les dieran aceite para sus lámparas. Y aquellas con mucha sabiduría les dijeron: para que no nos quedemos nosotras sin aceites, ni ustedes tampoco, vayan y compren. ¿Sabe? Yo le quiero decir a usted una cosa. Cualquiera diría que esas 5 vírgenes prudentes fueron egoístas, pero no fueron egoístas. ¿Sabe por qué? Porque el aceite del cual habla la palabra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que usted y yo llevamos dentro de nosotros no es negociable, no se puede negociar. Pero hoy la iglesia está viviendo un tiempo como el que estaban viviendo aquellas 5 vírgenes insensatas, que creían que no habría problema. Más tarde voy y le echo aceite a la lámpara y recibo al Señor. La palabra dice que cuando el Señor vino, solo encontró a las 5 vírgenes prudentes y entró a la habitación con ellas. Y cuando las otras quisieron llegar, ya la puerta estaba cerrada.
Hoy el Señor le está diciendo que no se cierre su puerta. Si su aceite, si su lámpara está vacía, empiece a llenarla. Sabe, quizás usted y quizás yo no hemos entendido el mensaje del Señor de salir y predicar en las calles, de llevar el mensaje del Señor en las calles, porque quizás nuestra lámpara se ha vaciado. Quizás nuestra lámpara se está secando. Quizás estamos yendo a la iglesia ya más por una rutina que por una convicción en nuestro corazón. Eso está sucediendo hoy. Por eso el Señor dice, velad pues no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Un día me decía un joven que anda sumido en las drogas, y un día él me hacía una pregunta a mí, quizás una pregunta que muchas personas se la han hecho por diferentes situaciones en las que viven. Y él me decía, Juan Carlos, me decía, si hay una persona que es muy mala, ¿usted cree que Dios la pueda perdonar? Y yo le decía a él, porque él estaba hablando de él mismo, pero era la forma que él había encontrado para hacerme la pregunta que él quería hacer. Y entonces él se sentía malo. ¿Sabe? Hay mucha gente que hoy se siente mala y no entiende que el Señor dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. El Señor dice que Él vino no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y este joven me decía eso porque él sentía en su corazón que quizás por lo que él hacía, él era malo y que posiblemente se iba a condenar. Entonces él me decía, ¿usted cree que si una persona es muy mala, usted cree que Dios la perdone? Y yo le dije, claro que sí, porque Dios nunca rechaza a nadie. Él dice en su palabra que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y entonces aquel joven me decía, entonces ¿usted cree que Dios lo pueda perdonar a uno? Claro que sí, Dios nos perdona a todos porque a eso vino Él al mundo, a perdonar nuestros pecados, a cargar con nuestros pecados en la cruz. Pero le decía yo a él, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros vamos a alcanzar salvación, vamos a alcanzar vida eterna por medio del arrepentimiento. Si usted y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados y no cambiamos nuestro camino y no nos apartamos de nuestro mal camino, usted y yo no vamos a alcanzar salvación. Pero si usted y yo tenemos arrepentimiento genuino de nuestro corazón, aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, le pedimos perdón y nos arrepentimos y nos apartamos de nuestro mal camino, el Señor tiene misericordia de nosotros y el Señor ha dicho que hay un nombre suyo y mío en un libro en el cual Él tiene apuntados nuestros nombres desde antes de que usted y yo naciéramos, desde antes de que usted y yo nos formáramos en el vientre de nuestras madres. Pero ¿cuál es el problema? El problema consiste en que usted y yo no sabremos nunca cuándo vamos a morir, porque estamos bajo la voluntad del Señor. Y si el Señor dice, usted se va hoy se va porque es la voluntad del Señor. Y si usted no tuvo esa oportunidad de arrepentirse, usted se va a condenar. Así de sencillo, usted se va a condenar. Yo no sé si esta palabra es muy dura o a alguien le duele o no, pero es una realidad. Yo no vine a hablarle a usted aquí de propiedades, de carros, de que Dios le va a dar un... No, olvídese de eso. Yo vine a hablarle de lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable. Y el Señor está hablando de arrepentimiento, pero para eso necesitamos personas. Dios necesita instrumentos para que le hablen a personas como ese joven, por ejemplo, que piensan que porque son drogadictos, que porque hacen una cosa o hacen la otra, ya se van a condenar. Y no es así. El Señor dice que Él viene a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido? Lo que no está en Cristo Jesús. Si usted y yo no estamos
si no tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón, usted y yo estamos muertos. Somos muertos en vida, así nos llama la Biblia. ¿Usted sabía? El Apocalipsis lo dice, somos muertos en vida. Dice, porque tú dices eres rico, y mire, nos dice un montón de cosas ahí que duelen, pero son realidades. El Señor nos dice que sin Él no tenemos vida. Por eso Dios necesita, cuando nos exhorta en esta palabra, necesita personas que estén listas, que estén puntita de pie. Dios quiere que las personas lo busquen cada día. Dios quiere que las personas vengan a sus pies. Así como vino aquella mujer que la querían apedrear. Una mujer la cual nadie quería, la cual era humillada. Era una mujer con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha oscuridad en su vida. Sin embargo, vino donde Jesús. Era humillada, era menospreciada, era marginada. Y ella encontró su paz, ella encontró el perdón cuando vino a los pies de Jesús. Usted y yo somos instrumentos para que hoy muchas personas que sufren ese tipo de cosas, ese tipo de maltratos, ese tipo de humillaciones, ese tipo de marginaciones, vengan a los pies del Señor y encuentren su verdadero valor como personas. Hoy hay muchas personas en el mundo que se sienten que no valen nada, pero valen más de lo que ellos se pueden imaginar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿qué significa ser prudentes? Ser prudentes significa meditar antes de tomar una decisión, pensando en los riesgos que en esa decisión nos puede llevar, evitar riesgos para no equivocarse, es ser prudentes. El Señor nos llama a ser prudentes en este día, en esta tarde. El Señor nos llama a ser prudentes. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno y maravilloso. Hoy es un buen día para decirle al Señor que necesitamos que Él llene esa lámpara, porque nuestra lámpara quizás se ha secado, se está vaciando, y hay muchas personas ahí en las calles que nos necesitan llenos del aceite del Espíritu Santo. Hay muchas personas que hoy necesitan del amor y la misericordia del Señor. Si hay algo que el Señor no quiere, es que las personas se pierdan. Si hay algo que el Señor no quiere, es que las personas se condenen. Porque ¿qué sentido tendría el sacrificio de Jesús en la cruz si las personas por las cuales Él vino al mundo se pierden? Que no sea en vano el sacrificio de Jesús, querido hermano o hermana. Si usted que está ahí es entendido en la palabra del Señor, si usted que está ahí entiende de qué el Espíritu le está hablando, yo le insto en el nombre de Jesús a llenar su lámpara de ese aceite y salir a las calles y buscar a aquellas personas que hoy necesitan tanto del Señor. ¿Sabe? El Señor me confrontaba el día de ayer cuando yo veía a un joven de estos que andan perdidos en las drogas. Y el Señor me confrontaba y el Señor me decía, si yo viniera hoy, ¿qué pasa con ese joven? ¿Qué pasaría con ese joven? Me decía. Puede ser que usted esté muy lleno de mí, pero ¿y él? Y el Señor me decía, ¿para qué lo quiero yo a usted lleno del Espíritu Santo?
si usted no hace lo que yo lo mando a hacer, que es ir y hablarle a las personas del amor mío, de la misericordia mía, del perdón mío? Yo no quiero hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, metidas en sus iglesias, metidas en sus casas. Yo quiero hombres y mujeres y jóvenes llenos del Espíritu Santo en las calles. Allí es donde está la iglesia. Allí es donde está el púlpito. Es allí donde yo te mando a predicar, me decía el Señor. ¿Para qué te llenas si no te vacías? Eso me decía el Señor ayer cuando yo miraba a ese joven caminar y el Señor me decía, ¿y qué pasa si yo vengo hoy en la noche? ¿Qué pasa con ese joven? Esa es la tarea que yo le he encomendado, me decía. Esa es la tarea que yo te di a ti. ¿Para qué te llenas de mí si no vas y te vacías en la calle? Por eso la palabra, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, Mateo 25, es una palabra que nos confronta, y nos confronta fuertemente, porque no estamos velando, estamos dormidos. Dice la palabra del Señor que Jesús subía al monte a orar y le decía a sus discípulos, mientras queden orando. Y dice que cuando el Señor bajaba de orar, con aquel dolor y aquella tristeza, porque ya eran los tiempos donde lo iban a venir a llevar preso, dice que encontraba a sus discípulos durmiendo. Y el Señor Jesús se enojaba y les decía, ¿no podéis velar una hora? Así está el Señor hoy con nosotros. Él dice, si yo vengo, los encuentro durmiendo, y Él no quiere encontrarnos durmiendo. Hoy el Señor necesita personas que estén puntitas de pie, personas que estén como el primer día. El Señor nos confronta y nos pregunta, ¿dónde está su primer amor? ¿Dónde está aquel amor que tú decías sentir por mí? ¿Dónde están aquellas promesas que tú me hacías cuando me recibiste en su corazón? ¿Dónde están las promesas que me hacías cuando yo era tu primer amor? ¿Te acuerdas que deseabas que amaneciera para ir por las calles y hablarle a las personas de mí? ¿Dónde está ese amor? Bendito sea el Señor porque me dio la oportunidad de llevar este tema. Es un tema corto, no me gusta hacerlos largos porque entonces se pierde el hilo de lo que realmente el Señor quiere hablar. Pero esto es una confrontación que el Señor nos da. Vale la pena ir y llenarnos en nuestras iglesias del Espíritu Santo. Y después de salir de ahí, seguir actuando como si nada hubiese pasado. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, algo pasa, algo sucede. No podemos seguir viviendo la vida como la vivíamos antes. Hoy el Señor quiere llenar a hombres, mujeres y jóvenes del Espíritu Santo para que vayan por las calles y le den vida a todo lo que está muerto. Hoy hay muchas personas allí deseando quitarse la vida. Hoy hay muchas personas ahí deseando mandar para el carajo su matrimonio. Hoy hay muchas personas ahí a punto de perder sus principios y sus valores. Dios necesita instrumentos llenos del Espíritu Santo, pero no metidos en la casa, no metidos en la iglesia, sino en las calles. Es allí donde el Señor te quiere. Dice la palabra del Señor, y ojo con esto porque esto es fuerte. Dice que un día cuando usted y yo estemos presentes donde el Señor te va a decir, te va a preguntar, ¿por qué me visteis con hambre y no me disteis de comer? ¿Por qué me visteis con frío y no me abrigasteis? ¿Por qué me visteis enfermo y no me visitasteis? ¿Por qué me visteis en la cárcel y no me visitasteis?
Y dice que quizás nosotros le preguntemos al Señor, y Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿Cómo es posible que una persona que está llena del Espíritu Santo no pueda ver el amor de Dios en una de esas personas? ¿Cómo es posible que a una persona que se supone está llena del Espíritu Santo le valga madre si una persona de esas tiene hambre, si tiene frío o si está enferma? No es posible. Hoy Dios nos está llamando a ser esa luz en medio de las tinieblas. Hay personas que necesitan una luz para ver en el camino en el cual se encuentran. Y esa luz se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les bendiga.